Woke up on your side of the bed. The sheets never felt so clean. Alfonso Carrasco, el conscripto Carrasco, el último Colimba. En 1901, el ministro de Guerra, teniente general Pablo Ricchieri, presentó el proyecto según el cual se reclutaba a los varones argentinos de 20 años en las Fuerzas Armadas para cumplir servicio durante 2 años. El objetivo del proyecto era difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley y alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes, además de aumentar el patriotismo en varones provenientes de diversas clases sociales y rincones del país. El proyecto seguía ideales del entonces presidente Julio Argentino Roca, también militar comandante de la conquista del desierto. La ley número 4031 fue aprobada por la Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 1901 tras medio año de varias discusiones. Origen del término colimba. El término colimba deriva del verre colimi, a su vez derivado de la palabra milico, término del lunfardo para militar o soldado. Originalmente consistía en prestar servicio en actividades diarias propias de cada rama, ya sea la armada, la fuerza aérea o el ejército, donde eran entrenados militarmente. La palabra colimba, según otra acepción, derivaría de las primeras sílabas de las palabras corra, limpie y barra, en alusión a que eran las principales ocupaciones de los soldados: correr, limpiar y barrer durante el día. Esto era para significar lo poco profesional que era la formación de los soldados. Eran usados para tareas domésticas más que en formación militar y también para ser de choferes de los oficiales. En marzo de 1993, Omar Octavio Carrasco era un chico de Cutralcó, Neuquén, un pueblo de unos 30.000 habitantes que vivía del petróleo desde hacía décadas. En 1992, YPF fue privatizada y los efectos de los despidos y retiros voluntarios masivos explotarían 5 años después. Omar para ese entonces vivía con sus padres y sus hermanas, hacía changas como albañil y repartidor de pollos, sin salir prácticamente de su pequeña ciudad. Era de pocas palabras y asiduo concurrente a una iglesia evangélica. Cuando en 1993 sortearon a la clase 1975 para el servicio militar obligatorio, le tocó presentarse en el ejército. Medía menos de 1,70 m y pesaba apenas 57 kilos. Pese a ser bajo y delgado, le dio apto el índice de Binet. Para esto, a principios del siglo XX, el médico francés Charles Binet había ideado una ecuación en la que confluía 3 factores: circunferencia torácica, peso y talla. A Omar le dio el Binet por poco, pero lo suficiente como para cumplir con una obligación impuesta por una ley que llevaba 93 años de vigencia. Todos los años, los 31 de mayo, en la Lotería Nacional, se hacía un sorteo en base a los 3 últimos números del documento de identidad. A esos números, a su vez, se le asignaba el número que tenía validez para la conscripción. A quienes les tocaban números bajos, cada año el piso cambiaba, se salvaban. También eran exceptuados quienes nacían el 25 de mayo o eran sostén de madre viuda o padecían alguna enfermedad que le impidiera la vida de milicia. Carrasco a Zapala. El jueves 3 de marzo de 1994 en la mañana, Omar Carrasco preparó su bolsito y Francisco, su padre, calentó el motor del Falcon. El chico se despidió de la madre y las hermanas y subió al auto. En el camino, según contó tiempo después el padre, trataba de alentarlo porque hacía un mes que estaba deprimido y no le gustaba para nada tener que hacer la colimba. Al llegar al grupo de artillería 161 de Zapala, padre e hijo se despidieron. El mismo jueves 3 de marzo en que había llegado a la unidad, Omar fue puesto en un costado junto a otros recién llegados que declararon profesar la fe evangélica. Fue una primera discriminación, mucho menor que el destino que históricamente recibían los testigos de Jehová, quienes directamente se negaban a empuñar armas.
A los testigos a veces los hacían cumplir tareas administrativas o de limpieza, pero en más de una oportunidad, al negarse a tomar armas o hacer ejercicios militares, terminaban en los calabozos. 3 días después, Omar desaparecía. Su hijo se escapó. Es un desertor. Carrasco no había desertado. Sus padres, no bien recibieron la absurda respuesta en el cuartel, empezaron a mover cielo y tierra. En primera instancia, intervino el Juzgado Federal de Zapala. En el expediente de la muerte de Carrasco, un testigo declaró que un superior le hizo una mueca de reproche por su condición de evangelista, y que el flamante soldado tuvo como respuesta un gesto nervioso que podía parecerse a una sonrisa y no al pánico que le generaba. Su desgano por la vida de cuartel lo puso en la categoría de lento. El sábado 5 le impusieron un castigo menor. Al día siguiente, domingo de descanso, debía quedarse en el barrancón del cuartel donde dormía junto a los otros soldados. Ese mismo domingo por la tarde, Carrasco fue al baño y el subteniente Canevaro, junto a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, le propinaron una feroz paliza. Según sentenció el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Canevaro le dio los primeros golpes a Carrasco y ordenó a los 2 soldados que continuaran. Suárez y Salazar cumplieron la orden sin cuestionamiento alguno de tipo ético y con sentido práctico, ya que acatando los deseos del superior, ellos lo pasaban bien y no tenían problemas. 6 días después hubo un comunicado firmado por un oficial y dirigido al jefe del grupo de artillería 161, el conscripto Carrasco Omar Octavio, clase 1975, perteneciente a la batería de instrucción, había faltado desde el lunes 7. Ese comunicado pedía que se labraran las actuaciones correspondientes de la justicia militar. Carrasco era un desertor, era culpable, además hacía caso omiso que el paradero de personas se debía comunicar a los tribunales ordinarios. Sus padres desconfiaron de la versión oficial, pues conocían el carácter de Omar, quien sería relativamente sumiso, jamás haría eso. Ninguna instancia militar les dio respuestas. El diario regional Río Negro publicó que los padres lo buscaban con desesperación. La justicia federal de Zapala demostraba imprudentemente la investigación. La opinión pública comenzó a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar. La entomóloga forense, investigadora del CONICET y doctora en ciencias biológicas Adriana Oliva participó en la segunda autopsia. Sus aportes permitieron establecer que el cuerpo del joven, que fue hallado en medio del campo, en realidad había estado escondido en el cuartel más de 20 días y luego fue trasladado, justo antes de reportar su aparición. Esta información fue fundamental en el esclarecimiento del hecho. Omar había muerto por un hemotórax con fuerte pérdida interna de sangre producida por la pinchadura de un pulmón con una costilla quebrada, que había sufrido un fuerte golpe en el ojo y que había sobrevivido tan solo 30 minutos. La justicia federal no investigó y con ello permitió que el ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación clandestina fueron señalados sin pruebas los responsables de la compañía de Omar a la fecha de su desaparición y la justicia federal la asumió como propia, arrastrando con ello el vicio de origen. Las condenas al subteniente Canevaro a 15 años de prisión y 2 soldados, Suárez y Salazar, a 10 años calmaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a los culpables. Dejaron un sabor amargo porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones. En agosto de 2007, la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal revocó el fallo anterior, pero en los hechos no tuvo ninguna gravitación. El caso Carrasco estaba oficialmente cerrado. En noviembre del 2000 salieron en libertad los 2 soldados y en febrero de 2009 el último de los acusados terminó de cumplir su condena. Y hasta el día de hoy los 3 siguen insistiendo en su inocencia.
Hoy en día el caso Carrasco es visto por mucha gente como un homicidio cuya investigación estuvo viciada de corrupción para lograr un resultado rápido a cualquier precio. Si bien los condenados en juicio cumplieron la sentencia, cada vez más se cimenta la certeza que tanto Suárez como Salazar y Canevaro han sido condenados siendo inocentes y que los verdaderos culpables jamás serán enjuiciados. Una semana después de la aparición del cadáver, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación del servicio militar obligatorio, y tiempo después fue suspendido mediante un decreto firmado por el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, el 31 de agosto de 1994 y la implementación de un sistema de voluntariado rentable.